La Cinemateca Boliviana está organizando una serie de homenajes a nuestros más insignes cineastas, entre ellos Jorge Sanginés, bandera, ícono de nuestro cine. Es en ese marco que David Wood, investigador británico, visitó nuestro país precisamente para conversar en torno a la obra de Jorge Sanginés y el grupo Ucamau. Nos presenta por primera vez la edición boliviana de su libro publicado en el extranjero hace casi 10 años. Nos cedió unos cuantos minutos de su apretadísima agenda antes de volar nuevamente hacia Inglaterra. A continuación, la entrevista a David Wood. Ha sido una semana en nuestro país dedicada al cine. Hemos tenido la premier de este próximo estreno, este siguiente 6 de agosto, del clásico de nuestro cine Cuestión de Fe, de Marcos Loaiza, y también hemos tenido un homenaje al maestro Jorge Sanginés. Previamente hemos podido ver en la Cinemateca Boliviana los primeros cortos de Jorge Sanginés, y posteriormente hemos podido disfrutar de este homenaje. Hemos contado con la presencia del maestro Sanginés allá en una de las salas de la Cinemateca, y hemos contado también con los comentarios de un invitado internacional, un invitado que ha publicado hace algunos años, hace aproximadamente unos 10 años, una edición en torno precisamente a la obra de Jorge Sanginés. Él es doctor en estudios culturales latinoamericanos por el King's College, Universidad de Londres, y es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos está visitando. Él se encuentra en Bolivia. Hoy, a momento de grabar esta entrevista, se retira. Es por eso que le agradecemos muchísimo su tiempo. Me encuentro con el doctor David Wood. ¿Cómo se encuentra? Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Mucho gusto, gracias. ¿Cómo está pasando acá en nuestro país, en Bolivia? Muy bien, muy rico como siempre. Muchas gracias. Hemos podido contar con su presencia en el homenaje al maestro Jorge Sanginés, también con sus comentarios en la proyección de estos cortos, y me gustaría directamente iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su película favorita de Jorge Sanginés? ¡Qué desafío! ¿Cuál es mi película favorita? Creo que tengo muchas películas favoritas. Creo que la respuesta, digamos, más evidente quizás sería Ucamau, que es... creo que fue la primera película que vi del grupo, hace muchos años, haciendo investigación sobre otras cosas, y vi esa película porque me parece una obra extraordinariamente profunda y sencilla al mismo tiempo, que plasma una problemática política, ideológica, social, cultural, en unos términos muy duros, muy comprensibles, muy profundos, con una belleza extraordinaria que era insólita también en Bolivia en ese momento. Se había hecho, evidentemente, mucho cine en Bolivia previamente, pero la forma, la plástica de esa película me parece extraordinaria. Es una película que, como dijimos anoche en el homenaje a Jorge Sanginés, tiene 60 años. Es el año 1966. Y es una película que, digamos, que entra plenamente en el estilo del cine de arte internacional, quizás en ese momento, pero es muy boliviana al mismo tiempo. El hecho que esté hablado en aymara, que pueda hablar, que pudiera dirigirse de una forma tan profunda a personas en Bolivia que no necesariamente tuvieran acceso a la cultura cinematográfica internacional, pero al mismo tiempo que hablaba a los círculos internacionales, a los críticos internacionales, me parece extraordinaria. Pero bueno, esa es una posible respuesta entre muchas, pero digamos que quizás es la que tengo más grabado aquí en el corazón. Ahora, usted me corregirá, pero tengo entendido que su primer acercamiento a nuestro cine se dio precisamente cuando usted redactaba su tesis doctoral. Así es. ¿Qué lo llevó o qué le llamó la atención de nuestro cine dentro de la riqueza que significa el cine latinoamericano? ¿Qué en particular del boliviano le llamó la atención?
Bueno, yo llegué a enfocar mi mirada sobre el cine boliviano, curiosamente, no a través de Bolivia, bueno, a través de, por un lado, haber estado en Bolivia previamente, de estudiante, viajando. Me impactó mucho el país, con una mirada externa, ¿no? O sea, yo vi la primera vez que estuve en Bolivia fue el siglo pasado, como me gusta decir, a finales de los años 90, de mochilero. O sea, vine así como de paseo. Y me impactó mucho los paisajes andinos, la gente, la comida, no sé, la vida en la calle, los olores, o sea, muchas cosas, ¿no? Me impactaron mucho, pero yo estudiaba español en ese momento en la universidad y pues tenía una mirada, pues, de cierta manera exótica, ¿no? Como es la mirada con la cual venimos muchos extranjeros a este país. Y no había visto nada de cine boliviano en ese momento, pero unos años después pues, pude conocer algunas películas de San Ginés y del Grupo Camau a través de emisiones de televisión que se había hecho de las películas, porque en los años 80 el Canal 4 británico, que es una televisora británica, coprodujo una de las películas de San Ginés, La Nación Clandestina. Fue una de las varias productoras internacionales que permitieron que se hiciera esa película. Yo pude ver una grabación en VHS que alguien había tomado de la televisión, dejado en una biblioteca en Londres, y pude ver esa película. Y también emitieron otras películas, creo que Yaguar Malcu también, y me parecieron muy impactantes como películas. Yo en ese momento también estaba estudiando el cine colombiano. Mi tesis doctoral fue un estudio comparativo entre el trabajo del Grupo Camau y el trabajo de un grupo colombiano dirigido por Marta Rodríguez, que es una documentalista colombiana, que hacía y sigue haciendo películas también. Ella es de la misma edad que Jorge Sanginés, más o menos, y también hace películas documentales en comunidades indígenas en Colombia. Y desde el trabajo de Marta Rodríguez y el trabajo de Jorge Sanginés, digamos, los dos grupos me impactaron mucho por lo que te decía hace un rato, de su capacidad de hablar hacia el interior, ¿no? O sea, hacer un análisis muy profundo del país, de las problemáticas de las comunidades indígenas, y de poder dialogar realmente con ellos y transformar su práctica a través de realizar y dialogar sobre el cine junto a los pueblos indígenas, y al mismo tiempo entrar en circuitos internacionales que pudieran comunicar esas problemáticas a digamos, comunidades cinematográficas mucho más amplias. Entonces, creo que rebasé los límites de tu pregunta. No, para nada, por supuesto, no. Sí. Bueno, el propósito de esta entrevista es, en gran parte, rendirle homenaje a Jorge Sanginés, rendirle homenaje a su trayectoria, y usted ahora nos presenta una obra, la edición boliviana de una obra que hace aproximadamente 10 años usted ya nos presentaba, y yo les comento a todos ustedes, el mayor referente del cine boliviano, el maestro Jorge Sanginés, se refiere a esta obra como el mejor libro escrito sobre cine boliviano. Esas fueron textualmente las palabras que utilizaba en el homenaje, no es ninguna mentira lo que estoy diciendo. Y coméntenos un poco, para quienes estamos interesados en conocer y ahora por fin tener acceso a una edición boliviana, ¿qué nos trae esta obra de Espectador Pensante, el cine de Jorge Sanginés y el Grupo Ucamau, que precisamente se desprende de su tesis doctoral? Así es. Bueno, en primer lugar, me da un poco de pudor el comentario del maestro Sanginés sobre mi obra. Me da mucho gusto y estoy muy agradecido por su comentario. Me parece, no sé, yo no me atrevería a decir que es el caso, pero bueno, el libro lo publiqué en primer momento en el 2017, fue publicado por la UNAM y La Carreta, en la editorial colombiana. Circuló pues, en esos países principalmente. En Bolivia siempre ha sido muy difícil de conseguir porque nunca logramos que se pudiera vender en Bolivia por razones de distribución de libros.
Esta edición se pudo hacer gracias al acuerdo con la UNAM, con Plural, con la Cinemateca Boliviana. La Cinemateca Boliviana está haciendo una serie de libros con Plural para conmemorar el 50 aniversario de la Cinemateca. Entonces, gracias a las gestiones de ambas instituciones, Alfonso Gómez de Agron, estoy muy agradecido por Mela Márquez, la directora de la Cinemateca, por hacer posible esta edición. José Antonio Quiroga también lo quiero mencionar. Tu pregunta sobre qué aporta este libro. Mira, en un principio este libro estuvo pensado como una forma de llegar tanto a un público académico como un público no académico, quizás con un conocimiento, un interés especializado quizás, o incluso interés general sobre la obra. Yo soy académico, trato de escribir de una forma que sea abarcable para gente fuera de la academia. Y lo que quise hacer con el libro es, digamos, dar una visión. Es un libro que tiene un orden cronológico que va desde la primera fase del cine de Jorge Sanínez y llega hasta Insurgentes. Las otras películas no están porque cuando lo escribí todavía no se habían hecho. Los primeros 2 capítulos son casi enteramente sobre los cortometrajes. Los cortometrajes que hizo como estudiante en Chile, los cortometrajes que hizo en Bolivia como cineasta independiente a principios de los años 60, también cortos patrocinados por el Estado, y luego hay todo un capítulo sobre el trabajo que hizo dentro del Instituto Cinematográfico Boliviano, que termina con la producción de Ucamao y unos noticieros. Digamos que, y toda esa fase, en la forma en que tradicionalmente se ha pensado la obra de Sanginés, ha sido más o menos como la prehistoria del grupo. Y a mí me parece una fase súper interesante porque, digamos que una vez que empieza a producir largometrajes, es un cineasta más plenamente independiente, ¿no? El grupo tiene diferentes fases, pero tiene mucho más libertad que al principio, ¿no? Y bueno, me encantan las películas, los largometrajes, y la mayor parte del libro está dedicado a ellos, pero sí quise enfocarme en un principio en esa parte menos conocida de su obra. Me parece interesante como las fricciones, las tensiones que hay entre una visión política, necesidad de poder, la necesidad de trabajar, por ejemplo, con patrocinios privados o estatales en gobiernos de diferentes tipos en la historia de Bolivia, hacer un cine crítico, pero que pruebe los límites de lo que se puede decir dentro de una institución de propaganda estatal. Me parece súper interesante. Hice mucha investigación de archivo para este libro. Investigación en periódicos, revistas. En su momento pues hice mucha investigación en la Cinemateca Boliviana, gracias a la biblioteca. Quiero mencionar, de hecho, durante muchos años la colaboración de la propia Mela, Eli Carrasco en la biblioteca de la Cinemateca, que fueron un gran ayuda para poder hacer esta investigación, y en otras instituciones en Bolivia, pero también hice mucha investigación fuera. De hecho, yo empecé la investigación de este libro, en realidad lo empecé fuera, en Inglaterra, en bibliotecas de Inglaterra, donde me di cuenta de que no se había difundido tanto en Inglaterra la obra de Sanginés, pero sí en Francia. Fue muy, muy, muy exitoso. En los años 60, 70, la época, digamos, militante. Entonces, mi primer enfoque sobre su cine, en realidad, no fue dentro de Bolivia, sino desde fuera, cómo se veía desde los críticos de cine franceses en los años 70. Entonces, la apuesta del libro es como insertar la obra de Sanginés, el grupo Ucamao, en su contexto histórico dentro de Bolivia, pero también entender como las redes cinematográficas, sociales, políticas en las cuales ha circulado a nivel internacional
Estoy como tratando de ver la obra en ese entramado, como dentro de Bolivia, a nivel latinoamericana, en Europa, que es principalmente pues, donde he podido leer sobre la recepción de las películas. También hice varias entrevistas pues, con el propio maestro Sanginés, también con otras personas que habían participado en varias de las películas. Hay toda una lista de entrevistados. Al final pude hablar con César Pérez, con Pablo Franzens, Antonio Aguino, o sea, varias personas que me dieron una visión también más amplia sobre, no solamente desde el punto de vista del propio Sanginés, sino de varios de los colaboradores también, colaboradores de sus películas, siendo que es un cine que siempre se ha planteado como colaborativo. Que bueno, y evidentemente pues es un esfuerzo que siempre es incompleto, sobre todo si uno está tratando de entender una obra tan compleja desde múltiples puntos de vista. Siempre hay muchos más puntos de vista que no están tomados en cuenta. Entonces no considero este libro como la obra definitiva para nada, sino pues una aportación sobre la cual ojalá pueda ayudar a que haya otros estudios y que dialogan y debaten y discuten con lo que digo. Y por supuesto que es una excelente forma en la que cualquier persona que únicamente se haya limitado a ver las películas o que ni siquiera haya visto aún las películas, una invitación por supuesto a que lo hagan, puedan acercarse a la obra de Jorge Sanginés. Y bien lo decías, ¿no? Se trata de una suerte de prehistoria del Grupo Ucamau. Ayer nos comentaba en el homenaje Jorge Sanginés, y me lo acabas de confirmar también, que el Grupo Ucamau no se consolida como tal, sino hasta que adquieren mayor libertad a raíz de su expulsión del Instituto Cinematográfico Boliviano. ¿Por qué considera usted, doctor, importante estudiar más allá de simplemente ver la obra de Jorge Sanginés, y por qué considera importante en sí misma la obra de Jorge Sanginés? En primer lugar, tu pregunta sobre por qué es importante no solamente ver esta obra, sino también estudiarla, reflexionar sobre ella, escribir sobre ella. A mí me parece que cuando uno está viendo sobre todo películas que ya son viejas, ¿no? Películas de los 60, 70, a veces uno se puede dejar llevar por la película, pero sin necesariamente entender por qué se hizo y cómo se hizo y qué significó esa película para determinados públicos. Puede parecer muy remoto ahora en el 2026 pensar en unas películas hechas en los años 50, 60, 70, 80, incluso del siglo XX, incluso antes de que nacieran muchas de las personas que los estarán viendo, pues pueden parecer muy remotas las películas, ¿no? Entonces, si uno ve una película que ya es vieja, pues es una experiencia bonita, y la película habla por sí misma muchas veces, pero creo que estudiarla pues, y leer sobre ella te permite ir un paso más adelante, ¿no? Para entenderla con más profundidad, ¿no? En el mismo sentido que si tú ves una película que se hace este año, tú inmediatamente pues, no ves solamente la película, sino que tú entiendes en qué contexto se hace la película, se difunde la película porque tú lo vives en este momento, ¿no? Mientras que si ves una película de hace 50 años, pues quizás no viviste eso, o no te acuerdas de eso, o no tienes la forma de entender todos los entramados que estaban detrás de la realización, de la distribución de la película. Entonces, es algo que he visto dentro del mundo académico, en este momento, dentro de los estudios sobre el cine latinoamericano. En este momento hay mucho interés en la historia, el patrimonio del cine militante de esa época, que fue, digamos, la época de más proyección internacional del Grupo Ucamau, de los años 60 y 70. Que cuando yo empecé esta investigación, por el del 2002, mucha gente me decía, ¿por qué estudias esto ahora? Porque es un tema un poco trasnochado, ya la época militante está atrás, ya estamos en otro momento transnacional. Yo me empeñé en la investigación porque me pareció un cine muy interesante, y ahora en los últimos quizás 10, 15 años ha habido una suerte de renovado interés
sobre todo de parte de jóvenes estudiosos del cine latinoamericano, más jóvenes que yo, que tienen un interés en volver a valorar un cine que es de una época muy ajena a ellos. Bueno, a nosotros, yo me incluyo, porque yo también nací en el 76, o sea, yo no viví ese momento, ¿no? Pero sobre todo de gente que ahora tiene 20 y tantos o 30 y tantos años, que están viendo este cine y tienen un deseo que reconocen lo impactante que es ese cine, ¿no? Y que tienen un deseo de entender más profundidad por qué se hizo ese cine y qué importancia, de qué manera se proyectó entre tantos públicos distintos. Y luego la otra parte, pues es, si uno ve las películas, las últimas películas de Sanginés, Los viejos soldados, Juana Azurduy, las otras películas, pues creo que si uno puede entender esas películas sobre la historia de Bolivia, que son como nuevas narraciones en torno a cómo se puede entender la historia de Bolivia, creo que si uno tiene una visión de conjunto sobre de dónde vino ese cine puede dar mucha riqueza a cómo uno aprecia lo que se hace en este momento. No sé si me hago entender. Correcto, ¿no? En apreciar lo actual gracias a que tenemos una mejor comprensión de lo que se hizo antes. Sí, sí. Pero el homenaje a Jorge Sanginés todavía continúa, y esto de la mano de la Cinemateca Boliviana, y es que tenemos un ciclo de proyecciones ahí, ¿correcto? Así es, sí. Bueno, en el momento de que se lance esta misión, ya habrá pasado la primera jornada. Va a haber 4 jornadas de películas, cada una compuesta de dos películas. Van a ser 8 películas en total. El jueves pasado fue la primera sesión, pero se va a poder ver un ciclo de 8 películas del cine de Jorge Sanginés, el grupo Ucamau, y entre lo más viejo, Ucamau, lo más nuevo, Los viejos soldados, y varias películas en medio. Entonces invito también a todas las personas que estén viendo este programa que se acerquen a la programación de la Cinemateca Boliviana y que tengan la oportunidad de ver en pantalla grande muchas de las películas muy importantes de este grupo. Me gustaría culminar con quizá lo más importante. Tenemos acceso acá en nuestro país, después de casi 10 años de publicada esta obra, la edición original es extranjera. Por primera vez se está publicando de la mano de Plural Editores y la Cinemateca Boliviana, una edición boliviana, precisamente. Tenemos acceso a esta obra. ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno, este libro, el ejemplar que ven aquí, es uno de los primerísimos ejemplares, todavía no está a la venta, pero esto se podrá obtener en la librería de Plural, aquí en Sopocachi, en la Cinemateca Boliviana. Estará disponible en las próximas semanas y también en la Feria del Libro de La Paz. Espero que tenga una proyección un poco más allá de eso, pero mínimo ahí. Entiendo que Plural también tiene una difusión en otras ciudades de Bolivia, entonces ojalá se pueda adquirir y leer y discutir. A momento de que ustedes ven esta entrevista, el Dr. Wood ya se encuentra en Inglaterra, nos está cediendo valiosísimos minutos de su tiempo para poder conversar y poder difundir precisamente no solamente su obra, sino sus ideas, sus apreciaciones en torno a la obra de Jorge Sanginés, precisamente para rendirle homenaje a este importante maestro de nuestro cine, la figura, el gran referente, la bandera de nuestro cine. Y no dejen de leer, por supuesto, que para Jorge Sanginés es el mejor libro escrito sobre cine boliviano, por más que al Dr. Wood no le guste. Me gusta, pero me da un poco de pudor. No, gracias por su presencia. Ojalá contar con usted para futuras entrevistas, en futuras visitas más adelante. Bueno, muchas gracias.